Ya, ¿estamos visualizando las diapositivas? Sí, Doctora. Sí, perfecto. Ya les he dado también los temas para la exposición de esta fase, y así es que distribúyanse de manera ordenada, ¿ya? De manera ordenada. Bien, vamos a seguir hablando de la mecánica de fluidos. En la anterior fase hemos hablado de los líquidos, diferentes fórmulas, ¿no?, que nos permiten explicar la dinámica de los fluidos, de los líquidos específicamente. Ahora vamos a hablar de gases porque tenemos que hacer referencia al sistema respiratorio. Todo lo que hemos hablado para fluidos es válido para gases, ¿de acuerdo? Hablamos de caída de presión, hablamos de resistencia, hablamos de flujo, ya no hablaremos de flujo sanguíneo, ¿no? Ahora diremos flujo de aire. Todo lo que hemos hablado para líquidos funciona también en gases. Hemos hablado de viscosidad, de densidad, de presión. Son conceptos que se repiten aquí. ¿De acuerdo? Comenzamos recordando las propiedades de los gases. Primero, fuerza de cohesión nula. ¿Qué significa que la fuerza de cohesión sea nula? Que es bien difícil encontrar que una molécula de gas esté pegada a otra molécula de gas. En los gases, las fuerzas de repulsión son totales. Por eso decimos la fuerza de cohesión es nula. Entonces, una molécula está separada de la otra. No tienen forma definida, por esa razón. Tampoco tienen volumen definido. Se pueden comprimir con facilidad porque hay espacio entre las moléculas. Si nosotros ponemos un gas en un recipiente, podemos comprimir porque hay espacio entre las moléculas que puede disminuir. Podemos acercar una molécula a la otra. Se comprimen fácilmente. Hay presencia de choques elásticos. Como una molécula está separada de la otra, ellas están en un movimiento caótico, se están moviendo, no están quietas. No existe, todavía no se ha demostrado que las moléculas estén sin movimiento, ¿no? No se ha demostrado el cero absoluto. Entonces las moléculas se están moviendo y en ese movimiento pueden encontrarse con otra molécula, pueden encontrarse con la pared del recipiente y van a chocar. Chocan y rebotan. A eso se le dice choque elástico. Ejercen presión sobre las paredes del recipiente. Habíamos hablado que la sangre en el interior del vaso va a estar siempre haciendo fuerza contra la pared del vaso sanguíneo. Y a eso le llamamos presión. Para los gases sucede lo mismo. Al ser fluidos, siempre van a tratar de ocupar el mayor espacio posible. Entonces los gases también van a ejercer una fuerza sobre las paredes del recipiente que los contiene. Y bueno, finalmente los gases se mueven con plena libertad, ¿no? Es un movimiento caótico. Para los gases es importante hablar de la presión. Una variable física es hablar de la presión. Y es la misma fórmula, ¿no? Presión es una fuerza que en forma perpendicular actúa sobre una determinada superficie. En el sistema internacional ya saben que la unidad es el pascal. Y para tener un pascal debemos tener un newton actuando por metro cuadrado. Observen las figuritas, ¿no? A esto nos referimos. Aquí tenemos un gas. Las moléculas están separadas unas de otras por la fuerza de repulsión que existe entre ellas. La fuerza de cohesión es nula. Si nosotros ponemos una tapa que sea hermética, pero que tenga movimiento, sobre esta tapa podemos ejercer presión, una fuerza sobre una superficie, ¿no? Calculamos un valor de presión. Esta presión aquí es grande. Si es grande, desplaza la tapa y modifica el volumen. Otra variable física, el volumen del gas. Si nosotros pasamos a un segundo recipiente en el que disminuimos la presión, la tapa va a ser desplazada hacia arriba, porque la fuerza de repulsión es muy grande. Siempre va a existir una fuerza de repulsión entre las moléculas.
que va a estar actuando contra las paredes del recipiente. Entonces, si yo he disminuido la fuerza que está actuando sobre la tapa, lógicamente las moléculas se van a separar más y van a ocupar más volumen. ¿De acuerdo? Hasta aquí tenemos dos variables interesantes, la presión y el volumen. Pero también sobre este sistema, ¿quién puede actuar? También actúa la temperatura. La temperatura es otra variable física que determina cómo es la energía cinética de las moléculas. Si la energía cinética disminuye, es que vamos a leer un menor valor de temperatura. Si la energía cinética aumenta, vamos a leer un mayor valor de temperatura. Entonces, miren ustedes, hay tres variables físicas que están actuando sobre los gases: la presión, el volumen y la temperatura. Solo para recordar aquí las equivalencias, ¿no? Cuando decimos presión, podemos expresar la presión en atmósferas. A nivel del mar tenemos la máxima presión, una atmósfera, porque dijimos que a nivel del mar está la capa de atmósfera completa. Si estamos en Arequipa tenemos aproximadamente 2.300 metros menos de atmósfera. Entonces aquí en Arequipa la presión ya no es de una atmósfera, es menos de una atmósfera. La atmósfera tiene su equivalencia en milímetros de mercurio. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que decir torno. Aquí en Arequipa aproximadamente tenemos una presión de 580 milímetros de mercurio. Eso acuérdense, por favor, como valores que son referenciales, ¿no? 760 a nivel del mar, 580 aquí en Arequipa, milímetros de mercurio. Como son tres variables físicas que actúan, la presión, la temperatura, el volumen, existen las leyes de los gases. Y a los médicos sí les interesa estudiar las leyes de los gases, sobre todo una, que ahorita la vamos a explicar. ¿Por qué? Porque esa ley nos permite explicar cómo es nuestra respiración, pero también va a servir para terapia, que ya hablaremos después. ¿Cuáles son las leyes de los gases? Tenemos tres variables, la presión, el volumen y la temperatura. Pero las tres variables no pueden cambiar a la vez. No se puede hacer cambiar a las tres variables a la vez. No podemos pasar con los gases de una condición inicial a una condición final modificando las tres variables a la vez. No. Una de las variables se tiene que mantener constante y las que van cambiando son las otras. Entonces existen tres leyes de los gases. La primera, la ley de Boyle-Mariotte. Esta ley se tienen que acordar bastante para la terapia médica en este campo y también para poder explicar nuestra función respiratoria. ¿Qué nos dice la ley de Boyle-Mariotte? Nos dice a temperatura constante. Para nuestro organismo podemos decir 37 grados Celsius, temperatura promedio normal. Podríamos hablar de nuestro ambiente de laboratorio, ¿no? Una temperatura de 20 grados Celsius. La temperatura va a ser constante. ¿Cuándo no sería constante? No sería constante si yo tengo la temperatura ambiente 20 grados Celsius, pero yo luego llevo al sistema a una cocina prendida. Ya no es constante, ¿de acuerdo? Pero en esta ley la temperatura se tiene que mantener constante. Por ejemplo, la temperatura de la persona. A temperatura constante existe relación inversa entre la presión y el volumen. Existe relación inversa entre la presión y el volumen. Observen el gráfico. En el eje X tenemos volumen en litros, en el eje Y tenemos presión en milímetros de mercurio. Acuérdense, por favor, que siempre se pone el nombre de la variable, el título del eje con las unidades, porque podríamos hablar de milímetros de mercurio, podríamos hablar de pascales también, podríamos hablar de litros, podríamos hablar de mililitros, metros cúbicos, etc. ¿Ya? Esta vez litros, milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo interpretamos? Nos dice, existe relación inversa entre la presión y el volumen. Para interpretar un gráfico, siempre nos ponemos dos puntos de referencia. Imaginemos que este de aquí es el punto A y este de aquí es el punto B. Entonces,
¿Qué está ocurriendo con las variables cuando pasamos de A a B? Entonces analicemos. En A, ¿cuánto es el volumen? 1 litro. En B, ¿cuánto es el volumen? 4 litros. Entonces digo, el volumen está aumentando. Vayamos al otro eje, la presión. En A, ¿cuánto es la presión? 4. En B, ¿cuánto es la presión? 1. Entonces, ¿qué relación hay entre la presión y el volumen? A ver, los escucho. ¿Qué relación hay entre presión y volumen? Inversa. Inversa. Proporcional. Inversa. No digamos inversamente proporcional, porque no es proporcional. Simplemente quedémonos con inversa, hasta poder demostrar que sea proporcional para poder decir inversamente proporcional. Simplemente digamos relación inversa. ¿Y quién depende de quién? El volumen depende de la presión. El volumen depende de la presión. ¿Está bien? Yo tengo que modificar primero la presión para que luego se modifique el volumen. En la figurita que tenemos antes, ¿no? Ahí está. Modifico la presión, aumento la presión. Por aumento de la presión, la tapa se desplaza y disminuye el volumen. Lo mismo tenemos aquí, miren. Si observamos los recipientes, aquí tenemos 4 pesitas que están haciendo una fuerza sobre la tapa y estoy calculando un valor de presión. Aquí solo tengo 2, menos presión. Aquí solo tengo 1, menos presión. Y entonces, si la presión disminuye, el volumen aumenta. ¿De acuerdo? Y eso se va a dar en nuestro sistema respiratorio. El volumen de nuestros pulmones va aumentando y va disminuyendo dependiendo del momento de la respiración, dependiendo si estamos haciendo inspiración o estamos haciendo expiración. Solo para efectos de visualizarlo y saber que existe, entonces la ley de Boyle-Marriott tiene una fórmula, ¿no? Tenemos una condición inicial en donde decimos hay una presión 1 y hay un volumen 1. Y esta condición inicial puede pasar a una condición final. Y en la condición final vamos a tener una presión 2 y un volumen 2. Lógicamente sabemos que entre presión y volumen existe relación inversa. Pero obligatoriamente se tiene que mantener constante la temperatura. En términos simples podríamos decir también así, ¿no? A temperatura constante, para una determinada cantidad de gas, el producto presión por volumen permanece constante. Otra ley es la ley de Charles. Y en la ley de Charles, quien se mantiene constante es la presión. Observen los recipientes. Una sola pesita. La presión es constante. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con las otras dos variables? Las otras dos variables son volumen y temperatura. Existe relación directa entre el volumen y la temperatura. ¿De acuerdo? La presión es constante. En este primer recipiente tenemos menos temperatura. Hay menos energía cinética. Si hay menos energía cinética, es como que las moléculas se acercan unas a otras, porque hay poco movimiento. Pero ¿qué pasa si aumentamos la temperatura? Aumentamos la energía cinética, hay más movimiento y al haber más movimiento, las moléculas se van a separar mucho más unas de otras. Entonces, si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. En fórmula sería volumen 1 sobre temperatura 1, la condición inicial, volumen 2 sobre temperatura 2, la condición final. Y la tercera ley es la ley de Gay-Lussac, muy parecida a la ley de Charles, ¿no? Solo que aquí mantenemos constante el volumen. Miren, tenemos los dos recipientes, pero la tapa está fija, la tapa no se puede mover de ninguna manera. Entonces, al tener la tapa fija, el volumen es constante. Este primer volumen lo podemos tener a una temperatura ambiente. Luego este recipiente lo ponemos sobre la cocina. La temperatura va a aumentar. La respuesta debiera ser que si la temperatura aumenta, el volumen aumente. Pero aquí no puede aumentar el volumen porque la tapa está fija. Pero entonces, ¿quién aumenta? Aumenta la presión, aumenta la fuerza con que las moléculas empujan contra las paredes de su recipiente. ¿De acuerdo? Entonces, en términos de fórmula diríamos la condición inicial es presión 1, temperatura 1, la condición final será presión 2, temperatura 2, existiendo relación directa entre ambos.
Entonces, si la temperatura aumenta, la presión también aumenta. Cuando hablamos del mecanismo de la respiración, nosotros sabemos que este mecanismo incluye dos procesos, el hacer inspiración y el hacer expiración. Expiración con S, E-S-P, expiración. No es expiración con X, ¿de acuerdo? Tengamos cuidado con eso. Sabemos que inspiración es incorporar aire atmosférico a los pulmones. Este aire atmosférico contiene oxígeno y este oxígeno va a pasar de los alvéolos pulmonares a la sangre. Inspiración. Y la expiración es eliminar el aire alveolar hacia el exterior. Este aire alveolar va a salir con CO2. Ese CO2 se supone que ha pasado de la sangre hacia los alvéolos. Y entonces, todo el mecanismo de la respiración va a ser así, ¿no? De manera secuencial se va a estar dando inspiración, expiración, inspiración, expiración. Hasta ahí conocemos. Pero resulta que, desde el punto de vista de la biofísica, hay otros valores que los médicos tienen que conocer. Hay tres presiones importantes que participan en este mecanismo y que al médico le va a permitir utilizar esos valores para poder hacer un diagnóstico. Primer valor de presión, presión atmosférica. Ya conocemos qué es la presión atmosférica, cómo Torricelli la midió, cómo es que salen esas unidades de milímetros de mercurio. Entonces, la presión atmosférica, escuchen lo que les digo, la presión atmosférica siempre va a estar actuando hacia el interior de nosotros. La dirección de la fuerza es esta flecha, sí, en esa dirección. Entonces es como decir, entre comillas, por favor, es como decir que la presión atmosférica empuja el aire hacia el interior de nuestros pulmones. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel del mar, vamos a tener una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Aquí en Arequipa, 580 milímetros de mercurio. Y entonces, ¿por qué una persona nativa de nivel del mar, cuando viene a Arequipa, a veces se siente mal? A veces se siente mal. Comienza a sufrir los inicios de una hipoxia, ¿no? Muchas personas. Ya yo luego les voy a indicar también por qué puede ocurrir eso. Y si nos vamos a la punta del Misti, peor, ¿no? Muchos terminaremos con soroche. ¿Por qué? Porque en la punta del Misti va a haber menos presión atmosférica. Y al haber menos presión atmosférica, es como decir que con menos fuerza se va a empujar el aire, el oxígeno, hacia el interior de nuestros pulmones. Y entonces ahí, ¿qué ocurre? Ahí nuestro organismo tiene que tratar de compensar, hace más trabajo respiratorio. Es más difícil respirar en la punta del Misti. Es más fácil hacerlo a nivel del mar. ¿De acuerdo? Entonces, ese valor de presión atmosférica es muy importante. Luego, cuando el aire ya entró, pasó por las vías respiratorias, de anatomía yo no les hablo porque ustedes ya lo conocen muy bien, cuando pasó por las vías respiratorias, pasó por los bronquios, bronquiolos, y llega a los alvéolos, ahí este aire que está ingresando genera una presión que se le llama presión alveolar. Se le simboliza como P mayúscula sub I. También se le dice presión interna. ¿De acuerdo? Entonces, el aire que estamos inspirando llega a los alvéolos y en los alvéolos genera una presión conocida con el nombre de presión alveolar o presión interna. ¿Qué hace esa presión alveolar o presión interna? Esa presión va a actuar contra las paredes del alvéolo y como resultado final vamos a tener un alvéolo inflado. ¿De acuerdo? Como resultado final vamos a tener un alvéolo inflado. Igual, cuando nosotros estamos poniendo aire en un globo,
estamos generando esa presión interna que va a actuar contra las paredes del globo y resultado final, globo inflado. Pero en nuestros pulmones no solamente va a existir la presión alveolar. Sabemos que nuestros pulmones están rodeados por la pleura, ¿no? Esta membrana, la pleura. Y entonces la pleura también va a ser una presión. Se le llama presión pleural, algunos le dicen presión intrapleural, presión externa, simbolizada como P sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace esta presión pleural? ¿Qué va a hacer esta membrana? Es como un elástico. Cuando inspiramos, es como que el elástico se estira, pero va a llegar un momento en que ya no lo podemos estirar más, y entonces se va a encoger. ¿De acuerdo? Esta presión pleural, esta presión intrapleural, presión externa, va a actuar en contra de la presión alveolar. Entonces, si la presión pleural supera a la alveolar, vamos a tener como resultado un alveolo desinflado. ¿De acuerdo? Un alveolo desinflado. Entonces, en términos de presión, ahora podemos decir qué es la inspiración. Para que se dé inspiración, para que la inspiración sea perfecta, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la presión atmosférica sea mayor que la presión alveolar y a su vez la presión alveolar mayor que la presión pleural. ¿Cuál va a ser el resultado final? Pulmones inflados. Hemos hecho una inspiración perfecta. Pero luego de la inspiración tiene que seguir la expiración. Entonces, ¿cómo tiene que ser la relación de estas presiones para que se dé la expiración? ¿Me pueden decir, por favor? Sería la pleural mayor a la alveolar y la alveolar mayor a la atmosférica. Perfecto, ¿no? La pleural tiene que ser mayor a la alveolar y a su vez la alveolar mayor a la atmosférica. ¿Qué pasa si no superamos el valor de la presión atmosférica? El aire no saldría. Miren ustedes la maravilla de función, ¿no? El aire no saldría. Entonces, cada que hacemos una expiración, el aire está saliendo de nuestro organismo porque por ese momento estamos superando a la presión atmosférica. Entonces, esa es la relación para tener estos dos mecanismos muy claros, ¿no? La inspiración y la expiración. Para los médicos es importante hablar de presiones pulmonares. Miren, hacen cálculos los médicos. Al médico no solamente le interesa conocer cuál es la presión alveolar, cuál es la presión pleural, intrapleural, no. Hacen cálculos. Dicen, por ejemplo, la presión transpulmonar. Este prefijo trans se utiliza cuando hay una barrera de por medio y hay espacios a ambos lados. Entonces, cuando yo digo transpulmonar, presión transpulmonar, ¿qué tenemos que restar? La presión alveolar, el espacio, ¿no? El alveolo. Eso está por un lado. Y por el otro lado, ¿quién está? La presión pleural o intrapleural. Y en medio de los dos, ¿quién está? La pared del pulmón. Por eso decimos transpulmonar. Entonces, tendrá que haber pues un valor normal de presión transpulmonar. Si ese valor normal aumenta o disminuye, ya pues significará algo en la práctica médica, ¿no? Ya el médico lo va a tener que aprender, ¿de acuerdo? Otra presión que calculan es la presión transtorácica. Y si decimos transtorácica, ¿qué estamos considerando? Un espacio, el intrapleural. Luego vendrá la pared del tórax y por fuera del tórax tenemos la presión atmosférica. Igual, debe haber algún valor normal para presión transtorácica. Y el médico tiene que sacar esta resta, hacer esta diferencia y comparar con el valor normal para que pueda decir qué problema tiene su paciente. Y otra presión importante es la presión respiratoria. Y en la presión respiratoria comparan, hacen la diferencia entre presión alveolar y presión atmosférica.
Entonces, miren, son términos que los tienen que manejar bien, ¿no? ¿Qué cosa es presión pleural? ¿Qué cosa es presión alveolar? ¿Qué cosa es presión transpulmonar, transtorácica, presión respiratoria? Aquí quiero explicarle lo siguiente. Miren, lo vamos a ver después, pero vamos explicando lo que tenemos aquí. Nuestros pulmones siempre deben tener un volumen de aire. Nosotros no podemos sacar todo el aire de los pulmones. Si sacamos todo el aire de los pulmones, se van a colapsar, se van a pegar las membranas y vamos a morir. ¿De acuerdo? Entonces, los pulmones están ubicados en la caja torácica. Y esa caja torácica no tiene abertura. No tiene. Ahí tenemos un aire almacenado en la caja torácica que tiene presión negativa. ¿De acuerdo? Hay una presión negativa. Y entendamos, este espacio de aquí está herméticamente cerrado. No puede ingresar aire, no puede. Y entonces, aquí por este lado, por esta parte externa, hay presión negativa. Y esa presión negativa es como que tira de los pulmones hacia afuera. Tira de los pulmones hacia afuera. Si tira de los pulmones hacia afuera, siempre va a haber un volumen de aire en los pulmones que no va a poder salir. Pero ¿qué ocurre si una persona tiene un accidente, se fractura una costilla, la costilla rompe y logra ingresar aire a la caja torácica? Si logra ingresar aire a la caja torácica, este pulmón se encoge de inmediato, porque ya no va a haber quien lo mantenga estirado por las paredes, se encoge. A eso se le llama neumotórax, ¿de acuerdo? A eso se le llama neumotórax. Eso es muy peligroso, ¿no? Pero los médicos tienen la forma de cómo tratar ese neumotórax. Y también los médicos crean neumotórax, ¿no? Neumotórax terapéutico, le dicen. Yo los invito a leer, por favor, revisen información, es muy interesante, ¿ya? Entonces, pensemos que siempre tiene que haber un volumen de aire en los pulmones, no pueden estar colapsados, porque de lo contrario estaríamos sin vida. ¿Quién los mantiene así? Es parte importante esta caja torácica, este espacio con presión negativa que mantiene estirados los pulmones. Si entra aire a la caja torácica, se van a encoger de inmediato. Se pierde la presión negativa y se encogen de inmediato, se colapsan. Aquí también hablamos de compliance pulmonar. Ya conocen qué cosa es compliance. Les había hablado del globo nuevo y del globo viejo. Les había dicho que compliance es un valor que se obtiene de dividir variación de volumen sobre variación de presión. Entonces la compliance puede ser mayor, puede ser menor. Aquí tenemos un gráfico de compliance. Presión en centímetros de agua. Los médicos en respiratorio hablan de centímetros de agua. No hablan de milímetros de mercurio. El mercurio es muy pesado. ¿De acuerdo? Es muy pesado. Si lo queremos mover al mercurio, este mercurio se va a desplazar muy poco con mucha fuerza, muy poco. Y entonces en el respiratorio, las fuerzas no son grandes. Y si no son grandes, ya hablamos de mercurio, digámoslo así, al empujar el mercurio, casi sería imperceptible lo que movamos ese mercurio. Entonces, para respiratorio es más fácil mover el agua, porque el agua es menos densa. ¿De acuerdo? Es más fácil mover el agua. Por eso es que prefieren hablar de centímetros de agua, para no tener valores chiquitos, sino valores más grandes. ¿De acuerdo? Si fuese mercurio, serían chiquititos los valores, muy pequeñitos, muchos decimales. Para tener menos decimales, mejor centímetros de agua. Entonces, en el eje X tenemos presión y en el eje Y tenemos volumen pulmonar. La presión en centímetros de agua, el volumen en litros. Miren la importancia de poner los valores con sus unidades. Tienen que estar las unidades sí o sí. Ya, indicación importante, acostúmbrense. Toda variable que sea cuantitativa debe tener sus
unidades, salvo que sea un coeficiente, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a hablar de este gráfico normal. A este punto le vamos a decir inicio de la inspiración. Entonces, cuando comenzamos a inspirar, comenzamos a hacer fuerza, a hacer presión. Hacemos presión y aumenta el volumen. Hacemos más presión, sigue aumentando el volumen. Hacemos más presión, sigue aumentando el volumen. Nosotros podemos hacer una inspiración forzada. Una inspiración forzada será que yo les diga, a ver, inflen sus pulmones todo lo que puedan. Y entonces comenzamos a incorporar, a hacer fuerza, inflamos, inflamos, inflamos. Hacemos el máximo esfuerzo. Y entonces, miren cómo es el gráfico. El gráfico está ascendiendo y luego aquí tiene una curva más pronunciada. Aquí estamos diciendo, hay más presión y hay más volumen. Pero nuestros pulmones van a tener un límite. Un límite que no solamente va a depender de la pared del pulmón, sino también va a depender de la caja torácica. Cuando nosotros inspiramos, se nota cómo se amplía la caja torácica. Igual, cuando expiramos, cómo disminuye la caja torácica. Entonces, va a llegar un momento en que vamos a decir, aquí ya es una inspiración forzada, pero llega un momento en que el volumen ya no aumenta. Desde aquí hago más esfuerzo y el volumen que aumento es poquito. Más esfuerzo, poquito volumen aumento. Pero va a llegar un momento en que hago mucho esfuerzo y ya no aumenta para nada el volumen. Ahí llegamos al volumen máximo que podrían almacenar los pulmones. Entonces aquí decimos inicio de la inspiración. Aquí podríamos decir final de la inspiración forzada. Es el final de la inspiración forzada y a su vez es el inicio de la expiración. Nadie se va a poder quedar 2 horas haciendo una inspiración forzada, ¿no? Ya no se puede. La orden siguiente es haga expiración. Entonces, este es un gráfico de compliance normal. Frente a este gráfico yo les pregunto, ¿hay pulmones con fibrosis? Y en los pulmones que tienen fibrosis, la pared del pulmón es rígida, se perdió elasticidad, se perdió distensibilidad, la pared es rígida. Entonces, si tengo pulmones con fibrosis, ¿en dónde hago el gráfico de compliance? ¿A la derecha de este o a la izquierda de este? ¿Están ahí? A la derecha. A la izquierda, Derecha. ¿verdad? Derecha. A la derecha, ¿verdad? A la derecha, está bien. Porque si la pared es rígida, no vamos a poder modificar fácilmente el volumen. Menor volumen, menor compliance. Y si tengo pulmones con enfisema, imagínense que es como un globo viejo, que ya lo hemos inflado tantas veces que se quedó estirado. ¿No? Ese es un problema médico, ya aprenderán toda la explicación de cuando una persona tiene enfisema. Pero imaginémonos como un globo viejo, en donde dibujo el gráfico de compliance para pulmones con enfisema. A la izquierda. Izquierda. A la izquierda, ¿por qué? Porque hay un mayor volumen pulmonar. Perfecto, con poca presión. Siempre relacionemos las dos variables, ¿ya? Siempre relacionemos las dos variables. Con poca presión vamos a lograr incorporar mayor volumen. ¿Ya? Eso es el gráfico de compliance. Aquí está, ¿no? El gráfico, diríamos fibrosis aquí, pulmones normales aquí, enfisema aquí. Aquí se perdió la elasticidad. Pero ustedes podrían decirme, pero está bien, pues, ¿no? Cuando decimos enfisema, menos presión, más volumen. ¿No está bien que tengamos más volumen en los pulmones? Sí, podríamos decir nosotros, es fácil inspirar, pero va a ser muy difícil expirar. ¿Por qué va a ser muy difícil expirar? Si se han quedado estirados, no va a haber una buena presión pleural. Y recuerden que la presión pleural es importante que supere a la presión interna, la presión alveolar, para que se pueda dar una buena expiración.
Entonces no es bueno, ni fibrosis ni enfisema, no es bueno. ¿De acuerdo? Acuérdense, por favor, de estas dos variables, presión y volumen, en cada uno de estos casos. Después vamos a volver a hablar al respecto. Y cuando se habla de compliance pulmonar, es interesante lo que sucede en los pulmones, ¿ya? Ahí se grafica la denominada curva de histéresis. La curva de histéresis. Y la curva de histéresis es esta área que va a existir entre estas dos líneas, ¿ya? Es esta área. Y entonces, cuando los pulmones tienen función normal, va a haber una determinada área normal aquí. Pero si los pulmones tienen algún problema, esta curva de histéresis se modifica, esta área cambia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué se grafica esta área? ¿Por qué? Porque uno es el camino de la inspiración. Esta línea se va a dar cuando se inspira. Y cuando se expira, es otro el camino. Nosotros podríamos pensar que si por aquí vamos en la inspiración, por aquí mismo debemos tener la línea de expiración. No es así. La inspiración es un camino y la expiración es otro. Y entre los dos se grafica el área. Y en conjunto se le dice curva de histéresis. ¿Y cómo se obtiene la curva de histéresis? ¿Con qué variable se obtiene la curva de histéresis? Con presión y con volumen. ¿Alguien puede explicar este gráfico? Que la Que resistencia de la vía aérea es inversa al volumen pulmonar, o sea, a mayor resistencia, menor volumen. Perfecto, perfecto. ¿No? A mayor resistencia, menor volumen. Cuando hablamos de resistencia de las vías aéreas, acuérdense también de la resistencia que hemos hablado en circulatorio. En circulatorio habíamos dicho resistencia hemodinámica, resistencia hidrodinámica. Aquí le podemos decir resistencia de las vías aéreas. Entonces, si nosotros hablamos de nuestra estructura del aparato respiratorio, va a haber un diámetro de tráquea, va a haber un diámetro de bronquios. Si quieren un radio, ya específicamente un radio, el radio determina la resistencia. Menor radio, más resistencia, acuérdense de la fórmula. También estará determinado por el gas, ¿no? El gas puede ser más denso, menos denso, más viscoso, menos viscoso. Son variables que determinan la resistencia. Entonces, entre resistencia y volumen hay relación inversa. Si las vías respiratorias no dejan pasar con facilidad el aire y disminuye el flujo de aire, pues el volumen de aire que tengamos en los pulmones va a disminuir. Un ejemplo lo tenemos en el asma, ¿no? En el asma se produce broncoconstricción. Y la broncoconstricción significa que se aumentó la resistencia. No deja pasar con facilidad el aire para que llegue a los pulmones. Y entonces, ¿cómo solucionan ese problema de broncoconstricción? Con broncodilatadores. ¿Sí? Utilizan un broncodilatador para que se dilate el bronquio, para que el bronquio aumente el radio, recupere su radio normal y el volumen de aire que llegue a los pulmones sea el normal, ¿no? Entonces son condiciones complicadas que los médicos solucionan, ¿no? Bien, ahora llegamos a la técnica médica. La técnica de diagnóstico en este tema, la técnica de diagnóstico se llama espirometría. ¿Qué es la espirometría? Es la técnica de medición de los volúmenes y capacidades pulmonares. Esa es la técnica de diagnóstico médico, espirometría, técnica de medición de los volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Y qué necesitan los médicos para hacer espirometría? Necesitan el instrumento de medición. El instrumento de medición se llama espirómetro. Algunos le dicen respirómetro, pero el nombre que comúnmente se utiliza es espirómetro. Hay espirómetros
muy sencillos que miden un solo valor que los médicos requieren para evaluar los pulmones de su paciente. Y estos espirómetros que son muy sencillos, las personas se los pueden llevar a su casa. Cuando las personas tienen problemas bastante marcados en los pulmones, muchas veces el médico le dice, te tienes que medir todos los días la capacidad vital. Y para eso necesitas este espirómetro, todos los días procedes de esta manera y anotas el resultado. Y dentro de un mes hacemos el control. Dentro de un mes revisan si mejoró o no mejoró la función respiratoria. Y también hay otros espirómetros mucho más complejos que son computarizados, ¿no? Completamente computarizados, complejos como los que tienen en el hospital, por ejemplo, ¿no? Para hacer una espirometría completa al paciente, poder detectar qué problemas tienen sus pulmones. ¿Cómo funciona? La función es simple, ¿no? Tapan las fosas nasales, totalmente las ocluyen, y la persona se conecta al espirómetro y a un balón de gas, ¿no? A través de una boquilla. Entonces, la persona va a realizar inspiraciones y expiraciones a través de la boca. Y conectado al espirómetro, todo eso se va a graficar. Entonces, el segundo elemento que necesita el médico para hacer espirometría es el espirograma. Espirograma es el gráfico de los volúmenes y capacidades pulmonares. El instrumento nos da un valor. Ese valor tiene que estar registrado. Puede estar registrado en un papel, en el monitor de la computadora, ¿sí? O lo podemos ver de manera digital, o lo podemos leer porque se mueve una aguja. Son formas de obtener los datos. ¿De acuerdo? Entonces, espirometría, una vez más, es la técnica de medición de los volúmenes y capacidades pulmonares. Se necesita un espirómetro, que es el equipo de medición, y un espirograma, que es el gráfico de los volúmenes y capacidades pulmonares. Aquí en la diapositiva, observen por favor, en la diapositiva tienen un espirograma. Este espirograma es un espirograma promedio normal, ¿de acuerdo? Promedio normal. En el eje Y tienen volumen pulmonar en mililitros, paréntesis mililitros. Es importante considerar la unidad. Y miren, la escala va desde 0 hasta 6.000 mililitros. Y luego en el espirograma tenemos zonas, ¿no? Una zona rosada, una zona amarilla, una zona celeste oscuro y un celeste más claro. El gráfico solo está constituido por líneas de subida y líneas de bajada. Líneas de subida y líneas de bajada. Las de subida representan inspiración, representan que el aire está ingresando a los pulmones. Y las líneas de bajada representan la expiración. Está disminuyendo el aire de los pulmones. ¿De acuerdo? Disminuye el aire de los pulmones. Entonces vamos a comenzar. Medir la respiración en las personas es complicado. Si nosotros le decimos a una persona, voy a contar cuántas respiraciones por minuto tienes, esta persona va a manipular su respiración. Hace una inspiración profunda, detiene un poco el aire, hace una expiración, se queda sin inspirar y nos manipula totalmente. ¿Sí? La respiración es como decir que es voluntaria, ¿de acuerdo? Solo que desde que tenemos uso de razón, respiramos y ya nadie está pensando, estoy inspirando, estoy expirando, ¿no? No, es un proceso mecánico. Pero si a una persona le decimos eso, nunca vamos a poder contar ni saber con exactitud cuántas respiraciones está efectuando por minuto. Es mejor decirle, voy a contar cuántos pulsos tienes. Pero en vez de contar pulsos, cuento respiraciones. ¿De acuerdo? Entonces es complicado.
Pero aquí entonces el paciente tiene que obedecer lo que le dice el médico. Y el médico tiene que tener paciencia para poder obtener el espirograma. Comenzamos en la zona amarilla. ¿Ya? A ver, vamos a comenzar aquí en esta zona amarilla. Observen el gráfico. Línea de subida, inspiración. Línea de bajada, expiración. Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Para efectos del examen vamos a utilizar esta terminología, ¿ya? Tal cual está aquí, porque hay otros autores que lo dicen de otra forma. Es lo mismo, pero lo dicen de otra forma. Y entonces, para evitar algún problema, vamos a utilizar la terminología que está aquí en esta diapositiva, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo estas inspiraciones y estas expiraciones, corresponden a un estado de reposo en condiciones normales. A esto se le dice volumen corriente. En algún otro texto podrían encontrar volumen de aire corriente, pero no, para efectos del examen vamos a utilizar esta terminología, volumen corriente. ¿Cómo podemos definir qué es el volumen corriente? El volumen corriente es el volumen de aire que corresponde a una inspiración o expiración en estado de reposo. ¿De acuerdo? En condiciones normales. Es el volumen de aire que corresponde a una inspiración o expiración en estado de reposo en condiciones normales. Si ustedes ven los valores, aproximadamente 500 mililitros. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento nosotros estamos sentados, no estamos haciendo ejercicio físico, y entonces todos estamos con nuestra inspiración y expiración en esta zona. Volumen corriente. Pero ahora, ¿qué podemos hacer? Miren, a la persona le dan la orden y le dicen, ahora, cuando estés expirando, haz esfuerzo y trata de eliminar todo el aire que puedas. En otras palabras, le voy a decir, ahora haz una expiración forzada. ¿Ya? Haz una expiración forzada. Entonces, la persona, ¿qué va a hacer? Miren, hizo su inspiración hasta aquí, luego hace su expiración normal, pero luego va a forzar y va a eliminar todo el aire que puede eliminar. ¿Podrá sacar totalmente el aire de los pulmones? No, siempre queda un residuo. No, no va a poder sacar. Va a llegar hasta aquí. Va a quedar un volumen de aire en los pulmones. Si la persona lograse sacar todo, se muere. Los pulmones se van a colapsar. ¿De acuerdo? Entonces, solamente va a llegar hasta aquí. Entonces, lo que es amarillo se llama volumen corriente. Esto que está en celeste más oscuro se llama volumen de reserva expiratorio. Volumen de reserva expiratorio. ¿Cómo podemos definir a este volumen? ¿Qué es el volumen de reserva expiratorio? Es el volumen de aire que corresponde a una expiración forzada después de una expiración normal. Repito, es el volumen de aire que corresponde a una expiración forzada después de una expiración normal. Eso es el volumen de reserva expiratorio. Dijimos que no se puede eliminar todo el aire, queda un volumen de aire. A ese volumen se le dice volumen residual. Volumen residual. ¿Cómo lo definimos? ¿Qué es el volumen residual? Es el volumen que queda en los pulmones después de una expiración forzada. Volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración forzada. En estos temas tenemos que hacer referencia si la expiración es normal, si la expiración es forzada, para poder entender el volumen al que estamos
haciendo referencia. ¿Ya? Ahora vamos al otro lado. Otra vez regresamos a la inspiración normal, expiración normal, inspiración normal, expiración normal. Y ahora le decimos a la persona, ahora toma todo el aire que puedas. Haz una inspiración forzada. Infla todo lo que puedas tus pulmones. Y entonces la persona hace su expiración normal, hace su inspiración normal hasta aquí, pero sigue inflando sus pulmones de manera forzada y llega hasta este punto. Todo lo que esté en esta zona rosada, todo lo que está aquí, recibe el nombre de volumen de reserva inspiratorio. Volumen de reserva inspiratorio. ¿Y qué es el volumen de reserva inspiratorio? ¿Cómo lo podemos definir? Miremos, es el volumen de aire que corresponde a una inspiración forzada, después de una inspiración normal. Siempre hay que hacer referencia a eso, porque es solo lo rosado. Hasta aquí, hasta esta línea que separa amarillo de rosado, tenemos inspiración normal. Después es forzado. Volumen de aire que corresponde a una inspiración forzada después de una inspiración normal. Esos son los 4 volúmenes que pueden medir los médicos. Volumen corriente, volumen de reserva expiratorio, volumen de reserva inspiratorio y volumen residual. Pero ahora podrían decir, ¿y para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Sirve para poder comparar la condición normal con otra condición que sea diferente. Para eso les sirve. Y entonces yo les pregunto, a ver, a alguien que me responda, yo les pregunto, ¿cuál será la importancia del volumen residual? ¿Qué significará si el volumen residual tiene menor valor? A ver, ¿alguien me puede decir? Que hay una lesión en la pared pulmonar. ¿Qué? Hay lesión en la pared pulmonar. Sí, pero ¿qué significará? Ya, está bien, pero ¿qué significará? Está muy bien, ¿no? Lo he relacionado con lo que les he dicho anteriormente, está muy bien. Pero, a ver, vayamos más específicamente. ¿Qué significará que el volumen residual sea menor? ¿Cuál es la importancia del volumen residual? A ver, les digo de otra forma. ¿Qué evita el volumen residual? Que los pulmones colapsen. Evita el colapso pulmonar. Eso, ¿no? El volumen residual evita que los pulmones colapsen. Entonces, ¿qué significará si el médico encuentra un volumen residual menor que el normal? Que posiblemente esté colapsado el pulmón. Claro, que esté en un camino a colapsar el pulmón. ¿De acuerdo? Entonces, miren la importancia que tiene. Y el médico lo puede medir. Esto solo se puede medir en esos espirómetros computarizados. Hay espirómetros que son sumamente simples, que les dije que se los lleva a la casa, pero ahorita les cuento eso. Muy bien. Y les hago otra pregunta más. Entonces, no se olviden que el volumen residual es importante mantener su valor para evitar el colapso de los pulmones. Pero les hago otra pregunta. Ahí tenemos volumen de reserva expiratorio y volumen de reserva inspiratorio, de reserva. Entonces les pregunto, ¿cuál es la importancia de esos volúmenes de reserva? A ver, ¿cuándo serán importantes los volúmenes de reserva? ¿Todas las personas tendremos los mismos volúmenes de reserva? ¿Habrá personas que tienen mejores volúmenes de reserva? ¿Habrá personas que tienen peores volúmenes de reserva? ¿Las Sí. patologías que sufran los pulmones modifican los volúmenes de reserva? A ver, cuéntenme un poquito.
Doctora, ¿sí modifican porque altera la capacidad vital expiratoria e inspiratoria? ¿Ya? ¿Podrían poner un ejemplo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es importante? ¿Por qué es importante? ¿Por qué son mejor ya? Para hablar de los dos a la vez. ¿Por qué son importantes los volúmenes de reserva? Para medir la capacidad de un atleta sometido a una altura mayor a la que está acostumbrado. Ya, está bien, está bien. Miren lo que pasa, está muy bien. Miren lo que pasa. Nosotros estamos en condiciones de reposo, les dije, ¿no? Y si estamos en condiciones de reposo, estamos aquí. Todo el tiempo, solo en esta zona amarilla. Pero ¿qué pasa si ahora les digo, a ver, pónganse en pie y comiencen a hacer ejercicio? 1 minuto de ejercicio, 2 minutos, 5 minutos de ejercicio, 10 minutos. A medida que vayamos haciendo el ejercicio, ¿qué va a suceder? Nosotros necesitamos ampliar esto. Necesitamos comenzar a utilizar reserva inspiratoria. Se va a ampliar aquí la inspiración. Reserva expiratoria. Va a ampliarse. Aquí se va a ir ampliando. Y entonces, todas las personas tenemos la misma capacidad de poder ampliar esos valores. Todas las personas tenemos la misma capacidad de poder hacer 1 hora de ejercicio seguida. No, pero No, doctor. No. No, ¿verdad? Porque no tenemos los mismos volúmenes de reserva. Quienes somos sedentarios, esos volúmenes de reserva están disminuidos. Queremos hacer ejercicio y no podemos. Es como que nuestros pulmones ya no tienen la misma capacidad de distensibilidad para poder ampliar el volumen corriente del estado de reposo. Lo mismo sucede, a ver, les decimos, vámonos al MISTI. ¿Todos vamos a llegar contentos a la punta del MISTI? Tampoco, tampoco, porque a medida que vayamos ascendiendo, la presión parcial del oxígeno va a ir disminuyendo. Y entonces vamos a tener que destinar energía para trabajo respiratorio. No nos ayuda la presión en ese lugar y vamos a tener problemas. Las personas que son deportistas tienen mejores volúmenes de reserva. Quienes somos sedentarios tenemos peores volúmenes de reserva. Pero los podemos modificar, los podemos mejorar si hoy día hagamos 1 minuto de ejercicio, mañana hagamos 2, llegamos a fin de año haciendo 15 minutos de ejercicio. Al comienzo nos va a costar, nos cansamos, pero después ya se nos va a hacer más fácil y vamos a poder modificar los valores de reserva. Entonces, miren, condiciones diferentes al reposo necesitan utilizar estos espacios de los volúmenes de reserva, tanto inspiratorio como expiratorio. Y si la persona no tiene buenos volúmenes de reserva, pues va a poder entrar en condiciones de hipoxia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces son 4 volúmenes por separado, ¿no? El volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Muchas veces es complicado, pues, ¿no? Medir estos volúmenes. Es complicado realmente medir volúmenes por separado. Y entonces se habla de las capacidades pulmonares. Y las capacidades pulmonares es contar volúmenes pulmonares, sumar volúmenes para obtener una determinada capacidad. Aquí hay una capacidad importante, la capacidad vital. Y el mismo nombre lo dice, capacidad vital. Ese es el primer valor que el médico va a medir para evaluar los pulmones de su paciente. Ese es el primer valor. Y precisamente les decía, existen espirómetros que son sencillos, súper sencillos, bien sencillitos. Parecen un manómetro como el que tienen ustedes, ¿no? Como el que tienen ustedes, un manómetro, un tensiómetro para medir la presión arterial, parece eso. Y así pequeñito, de ese mismo tamaño que el tensiómetro. Esos espirómetros solo permiten medir capacidad vital. Y entonces, ¿qué se le dice a la persona? Y se lo llevan a su casa. Ya les dije, porque necesitan hacerse un registro diario. Diario no van a ir al hospital, solo para eso, no.
Entonces se lo llevan el espirómetro y todos los días se miden durante un mes, 2 meses, lo que indique el médico. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Lo único que hace la persona es hacer una inspiración forzada. Observen el gráfico. Hacen una inspiración forzada y llegan hasta aquí. Inflan sus pulmones al máximo. Luego se ponen el espirómetro en la boca y soplan, permítanme ese término, soplan en el espirómetro todo el aire que puedan hasta hacer una expiración forzada aquí. Inspiración forzada, expiración forzada. Y entonces, como lo hacen en el espirómetro, este espirómetro mueve su aguja, ese es el más sencillo que existe, mueve la aguja y se detiene en un valor. Y eso es lo que se lee. Y ese valor es capacidad vital. Entonces, ¿cómo podemos definir capacidad vital? ¿Qué es capacidad vital? Capacidad vital es el volumen de aire que se mide entre una inspiración forzada y una expiración forzada. Es el volumen de aire que se mide entre una inspiración forzada y una expiración forzada. Miren, forzado, yo creo que es más fácil de entender para nosotros, ¿no? Es más fácil entender, haz una inspiración forzada, infla todo lo que puedas, y ahora desinfla todo lo que puedas. Es muy difícil que yo te diga, haz una inspiración normal. A ver, ¿hasta dónde es normal? Es bien difícil, ¿no? Bien difícil que la persona, el paciente, determine hasta dónde esto es normal. ¿Hasta dónde? No, pero si yo le digo entre ambos extremos, haz una inspiración forzada y haz una expiración forzada, el valor va a ser más real. Eso es capacidad vital. Entonces, para la capacidad vital, ¿qué estamos sumando? Estamos sumando esto rosado, que será el volumen de reserva inspiratorio. Lo amarillo, volumen corriente, y lo celeste oscuro, volumen de reserva expiratorio. Inspiración forzada, expiración forzada. Todo esto es capacidad vital. Todo eso es capacidad vital. Ahora, estos valores de capacidad vital dependen de muchos factores. Depende del género, ¿no? Es muy diferente en masculino que en femenino. Depende del lugar en donde uno vive. Nivel del mar, los nativos de nivel del mar es diferente que los nativos de mayor altura. Depende de la edad. Niños, los jóvenes, los adultos, son diferentes valores. No todo el tiempo se va a tener la misma capacidad de distensibilidad de los pulmones. Depende de si las personas han sufrido o no alguna patología en los pulmones o también en la caja torácica. Miren, depende de la caja torácica. Recuerden que los pulmones también van a tener una capacidad de poder incorporar un volumen de aire dependiendo de la caja torácica. ¿De acuerdo? Si hay una lesión, ¿no? Por más que los pulmones estén en perfectas condiciones, si hay una lesión, una fractura de costilla y etcétera, no se va a poder hacer adecuadamente una inspiración o una expiración. ¿De acuerdo? Pero entonces es un valor referente, muy importante. Y lógicamente que si están en el espirómetro computarizado, pueden pues tener todas las mediciones. Actualmente hay espirómetros computarizados que también son portables, no son pequeñitos, y es más fácil. ¿Por qué? Porque la persona se hace la medición y el valor se almacena en la memoria del espirómetro, ¿no? Y luego lo llevan al hospital y en el hospital el médico conecta el espirómetro a su computador y puede descargar todos los datos que se fueron guardando en la memoria de ese espirómetro, ¿no? Y bueno, los otros que tienen completos pues en el hospital, ¿ya? Entonces, esa es capacidad vital. Pero además de esa capacidad vital, ¿qué más se puede medir? Otra capacidad residual funcional. Capacidad residual funcional. Y esta capacidad residual funcional está entre una expiración normal y todo el volumen residual, ¿no? Todo eso, la suma de los dos, de volumen de reserva expiratorio y volumen residual. Eso es la capacidad residual funcional. Otra, la capacidad inspiratoria.
desde una expiración normal hasta una inspiración forzada. ¿Sí? Aquí. Esa es la capacidad inspiratoria. Y finalmente podemos hablar pues de la capacidad pulmonar total. Y en la capacidad pulmonar total se suma todo, ¿no? Se suma todo, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. ¿De acuerdo? 4 volúmenes y 4 capacidades que tienen los médicos para evaluar la condición de los pulmones de sus pacientes. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Están ahí? Sí, doctora. Muy bien. ¿Está claro? Sí, está claro. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy Sí. bien. Si les digo, ¿qué puede significar que la capacidad vital tenga un menor valor? Que puede haber una obstrucción en el pulmón. Ya, pero si hablamos, está bien, pero si hablamos en términos de lo que tenemos aquí en la diapositiva, ¿qué diríamos? Que el volumen de reserva inspiratoria es menor. Claro, ¿no? Es eso, si disminuye la capacidad vital, si una persona tiene menos capacidad vital, quiere decir que sus volúmenes de reserva también son menores. Está asociado porque resulta de la suma de los tres, ¿no? Del volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y el volumen corriente. Entonces, en condiciones normales de reposo estamos todo el tiempo con el volumen corriente. Pero ¿quién es el que se va a modificar más? El volumen de reserva inspiratorio y el expiratorio. Si eso disminuye, también va a disminuir la capacidad vital. Entonces, cuando los pacientes tienen pues, lesiones graves en los pulmones, ¿no? Les dan terapias, ¿no? Por ahí les dicen inflaglobos. Hay unos dispositivos también que los pacientes soplan, ¿no? Y que en el extremo es como una tráquea y que en el extremo tiene una pelotita. Y los pacientes tienen que soplar eso y la pelotita tiene que estar a determinada altura. Eso como forma de terapia para poder recuperar a los pulmones, ¿no? La función pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí todos esos ejercicios que hacen de rehabilitación es para recuperar la capacidad vital. Por eso es que todos los días se tienen que medir para después hacer la evaluación de todo el mes y ver si hubo recuperación o no hubo recuperación. Tiene que haber el proceso de rehabilitación, el proceso de terapia, ¿no? Para recuperar las condiciones respiratorias normales. Aquí tenemos otro gráfico en el que podemos decir capacidad vital forzada. ¿De acuerdo? Porque realmente es forzada, ¿no? Cuando hablamos aquí de la capacidad vital, decimos, es el volumen que está entre una inspiración forzada y una expiración forzada. Eso es capacidad vital. Entonces también se le puede decir capacidad vital forzada. Observen el gráfico. Aquí tenemos volumen en litros, pero la escala está al revés, miren, de 0 a 5 en la parte inferior. ¿De acuerdo? Porque ahora nos interesa comenzar en este punto. A la persona le dijimos, haz una inspiración forzada. Entonces la persona infló los pulmones al máximo. Ese punto de inspiración forzada, cuando se infló al máximo, lo vamos a considerar como 0 aquí. Y ahora le decimos, haz una expiración forzada. Entonces, miren, el aire que sale de los pulmones no va a salir de uno solo, no va a salir de uno solo. No va a salir en el primer momento que le decimos, haz expiración. Acá en el tiempo 0 no es que va a salir todo, no. El aire va a salir progresivamente en un determinado tiempo.
y aproximadamente se considera que el aire sale de los pulmones en 4 segundos. Desde que comenzamos a sacar el aire, después de haber hecho la inspiración forzada, vamos haciendo expiración forzada, aproximadamente se demora 4 segundos. Pero el médico, ¿qué considera? El médico considera esta primera parte, este primer segundo. ¿De acuerdo? Cuando hacemos una inspiración forzada y comenzamos a hacer la expiración, en este primer segundo sale aproximadamente 4 litros de oxígeno. Y en el tiempo restante ya va saliendo lo demás. Va saliendo lo demás. ¿De acuerdo? Y lógicamente no podemos desinflar totalmente, ya saben que tiene que quedar ese volumen residual. Entonces, los médicos tienen que buscar un patrón de comparación. Y en este tema, el patrón de comparación es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Porque puede haber personas que de repente se demoran más, se demoran menos, este es el promedio normal. Pero entonces tenemos que buscar un patrón de comparación. Recuerden que para que los médicos hagan el diagnóstico, tienen que tener un patrón de comparación. Todo tiene que ser igual. De lo contrario, no pueden comparar y no pueden tomar la decisión de decir tienes una patología. No. Entonces, en este caso, el patrón de comparación es el volumen expiratorio forzado sub 1. Volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, cuando a la persona le hacen la espirometría, el médico se fija en ese espacio. No le interesa los 4 segundos, no. Le interesa el primer segundo. ¿Cuánto volumen de aire ha eliminado en ese primer segundo? ¿De acuerdo? Entonces, esta es una condición normal, ¿no? Aproximadamente 4 litros se deben eliminar en el primer segundo. Recuerden que estamos hablando del volumen de aire que estamos eliminando entre una inspiración forzada y una expiración forzada. Ahora, frente a esto normal, tenemos 2 casos. Otra vez aquí está la condición normal. Tenemos un caso, una condición que se le conoce como obstructivo y otro caso que se le conoce como restrictivo. Yo les pregunto, si hablamos de la condición obstructiva, ¿a qué se refiere? ¿A las vías respiratorias o a los pulmones? A las vías respiratorias. A las vías respiratorias. Y si decimos restrictivo, A los pulmones. se refiere a los pulmones en sí. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí tenemos este volumen expiratorio forzado en el primer segundo para pulmones normales. Aquí tenemos un caso obstructivo. Pregunto, ¿qué pasó con el volumen expiratorio forzado en el primer segundo en un caso obstructivo? Ya sabemos que un caso obstructivo es problema de vías respiratorias. Entonces, ¿qué pasó con ese volumen expiratorio forzado en el primer segundo? ¿Disminuyó? Ha disminuido, perfecto. Y ahora me pueden decir por qué en un caso obstructivo ese volumen expiratorio está disminuido. Menor ingreso de aire. Si es obstructivo, ¿el aire podrá salir fácilmente? No, va a demorar. Va a demorar. Recuerden que estamos hablando de la expiración forzada, estamos hablando del aire que tiene que salir entre una inspiración forzada y una expiración forzada. Entonces, si hay una obstrucción de las vías respiratorias, ¿el aire va a poder salir con facilidad de los pulmones? No, se va a demorar más tiempo. Por eso es que el gráfico es así. Y entonces, como el aire no puede salir fácilmente, este volumen expiratorio forzado en el primer segundo está disminuido comparado con el normal. Cuesta que el aire salga. Necesita más tiempo para que el aire pueda salir de los pulmones. ¿Y qué pasa en el caso restrictivo?
El caso restrictivo es como decir, por ejemplo, fibrosis pulmonar. La pared de los pulmones se ha vuelto rígida. Y miren ustedes, ¿no? Este gráfico es como si fuese el normal, pero es más pequeñito. Más pequeñito. Entonces, ¿qué pasó en el restrictivo? ¿Qué pasó con el volumen expiratorio forzado en el primer segundo? Es mayor que el normal. ¿Alguien me puede decir por qué es mayor que el normal? Doctora, ¿podría ser porque se inspiró menos aire? Entonces tuvo que agotar menos. A ver, otra vez analicemos. Mira, el volumen de aire en el primer segundo, el volumen de aire que se elimina es mayor que el normal. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? A ver, imaginémonos cómo son esos pulmones. Fibrosis, pared rígida. Entonces, lo primero, ¿podemos poner el mismo volumen de aire en pulmones que están rígidos? ¿Podemos poner el mismo volumen de aire que el normal? No. No. Vamos a poner menos. Por eso la línea llega hasta aquí nada más. No es hasta aquí como en el normal. Es menos que el normal. Perfecto. Ahora ya hemos puesto el aire en los pulmones. Si comenzamos a hacer la expiración, ¿qué va a suceder? En ese primer segundo sale más rápido el aire. Recuerden que las paredes del pulmón están rígidas. Entonces, ¿qué es más fácil para el pulmón? ¿Mantenerse estirado o encogerse? Mantenerse estirado. A Estirado. ver, repito. Enco- Repito otra vez. Los pulmones con fibrosis tienen una pared rígida. Nosotros hacemos mucho esfuerzo y ponemos aire en los pulmones y ponemos menos cantidad de aire que el normal. Perfecto, hemos hecho toda la inspiración forzada, todo el esfuerzo posible, hemos puesto el aire en los pulmones, pero hemos puesto menos que el normal. Ahora comenzamos a expirar. ¿Qué va a pasar en ese primer segundo? ¿El aire sale lento o sale más rápido? Va a salir más Sale rápido. más rápido. Ah, Sale más rápido. Nos ha costado estirarlo a ese pulmón para poner un poquito de aire. Si nosotros le decimos ahora esa expiración, él se va a encoger rápido, porque para un pulmón restrictivo es más fácil estar encogido que estirado. Entonces le damos la oportunidad y se va a encoger rápido. Y entonces en ese primer segundo va a eliminar mayor cantidad de aire que lo normal. ¿De acuerdo? Mayor cantidad de aire que lo normal. Entonces, aquí están los valores. El valor normal es 75%. Esto se calcula dividiendo el volumen expiratorio forzado en el primer segundo entre el valor de capacidad vital. Para pulmones obstructivos, esto es 44%. Es menor el valor. Ya sabemos por qué. ¿Sí? Ya sabemos por qué. Este volumen expiratorio forzado en el primer segundo está disminuido. Y está disminuido porque no puede pasar por las vías respiratorias. Cuesta mucho. Necesitamos más tiempo para poder eliminar el aire. Y en un caso restrictivo es mayor que el normal. El normal es 75%, este es 81%. ¿Qué significa? Que si se ha puesto un volumen de aire en los pulmones, en el momento de la expiración, en el primer segundo, sale mayor cantidad que lo normal. Porque para un pulmón restrictivo es más fácil estar encogido que estirado. Entonces, le damos la oportunidad de encogerse y se va a encoger al máximo. Por eso elimina mayor cantidad de aire en el primer segundo. Hacemos los cálculos y esa es la comparación. ¿Se entendió? Sí, doctora, sí Sí, se entendió. doctora. sí, doctora. Perfecto. Bien, ahí nos quedaremos. Ya la próxima clase continuamos con el tema. No se olviden siempre de organizar su tiempo, de repasar todas las asignaturas. Muy bien. Hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta la Hasta la próxima. próxima.